Padilla, que es el diputado del Grupo Parlamentario Más Madrid, al viceconsejero de Gestión Económica, a don Pedro Irigoyen Barja, al que ya tenemos en la mesa y le damos las buenas tardes. Tiene la palabra el señor diputado, cuando usted quiera. Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Irigoyen, y bienvenido en este nuevo cargo que ahora ostenta. Cuando hablamos de privatización en el ámbito sanitario, se puede hacer referencia a 4 ámbitos: a la financiación, a la propiedad, a la provisión o al control, y de las 4 dimensiones, la menos conocida suele ser generalmente la del control. En el caso de un sistema sanitario como el madrileño, en el que hay una importante representación de la iniciativa privada en la provisión sanitaria de los servicios públicos, la labor de control se antoja como un elemento fundamental. El asunto es que para realizar bien la labor de control hace falta gente que realice la labor de control. Y en la Comunidad de Madrid llevamos unos años o unas décadas en las que la unidad encargada de estas funciones no ha sido dimensionada de acuerdo a lo necesario. Recientemente la Comunidad de Madrid sacó un concurso de un contrato de 3,5 millones de euros para realizar labores de control de centros de gestión privada concesionados. El contrato se otorgó a la empresa Hill International Sociedad Anónima, siendo la única empresa presentada. Una empresa cuyo objeto social es, y cito literal, la prestación de servicios de consultoría, asesoría e ingeniería para la construcción y el mercado inmobiliario, así como la asistencia técnica, control y vigilancia y dirección de proyectos y obras, tanto civiles como de edificación. Para centrar la pregunta, la voy a desglosar como sigue. La primera, que es el redactado literal: ¿cómo valora la labor de control público a los hospitales en régimen de concesión realizada por la Consejería de Sanidad en el cumplimiento de sus funciones? Además, me gustaría preguntarle si considera usted que la unidad técnica de control está adecuadamente dimensionada para las funciones que tiene que llevar a cabo, y cuáles son los motivos que han llevado a externalizar parte de las labores de control de hospitales concesionados y especialmente a incluir una labor singular, que es la de, cito textualmente, la supervisión del procedimiento de facturación y realización de la liquidación anual de la actividad realizada, que no se incluyó en el año 2015 cuando se realizó un contrato de similares características con la misma empresa. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el señor viceconsejero, cuando usted quiera. Con la venia de la presidencia, muchísimas gracias. Buenas tardes. Señoría, el régimen de concesión de servicio madrileño de salud contempla 2 figuras: los hospitales de gestión directa con colaboración público-privada, que incluyen los hospitales universitarios Infanta Cristina, Infanta Sofía, Infanta Eleonora, el Puerta y Majadahonda, el de Linares del Sureste y Tajo. En estos 7 centros la prestación de los servicios asistenciales es pública y los servicios no asistenciales sobre los que se ejerce el control público es privada, que realiza concretamente la entidad que usted ha mencionado. Estos servicios engloban 13 ámbitos: limpieza, seguridad, gestión de restauración, residuos urbanos y sanitarios, gestión de mantenimiento, conservación de viales y jardines, lavandería, esterilización, desinfectación y desratización, transporte interno-externo y gestión auxiliar, gestión de almacenes y distribución, gestión de personal administrativo de recepción, información y centralita telefónica, y en el caso del Hospital Puerta de Hierro, también el archivo de las historias clínicas. En los hospitales de gestión indirecta de concesión administrativa, la gestión de los servicios asistenciales y no asistenciales se lleva a cabo por empresas privadas, también la que usted ha mencionado, la entidad Hill. En esta situación se encuentran 4 hospitales: los hospitales Universitario, Infanta Elena, Rey Juan Carlos, Torrejón y el General de Villalba. En este caso, el control público se realiza sobre los 13 servicios no asistenciales mencionados y además sobre los servicios asistenciales. En ambos grupos de hospitales se ejerce la función de supervisión y control de la prestación de los servicios no sanitarios conforme a las especificaciones de los contratos de concesión, en cumplimiento de las especificaciones de los pliegos de prescripción técnica de la explotación y los pliegos de contratación administrativa particulares. Respecto a los hospitales de gestión directa, este control se concreta en las siguientes actuaciones. Primero, el control de los niveles de disponibilidad y calidad de los servicios de explotación. Se realizan inspecciones físicas, supervisión de la información remitida por las sociedades concesionarias y de las reclamaciones de los pacientes y las aplicaciones de deducciones en caso de incumplimiento, entre otros. La periodicidad puede ser diaria, semanal o mensual. Segundo, la realización de auditorías de calidad y funcionamiento, que incluyen la supervisión de las auditorías operativas anuales realizadas por cada sociedad concesionaria y las auditorías realizadas por cada hospital, así como la realización de auditorías de calidad y funcionamiento de los servicios no asistenciales en los ámbitos en que se estime conveniente. Tercero, el seguimiento económico, financiero y jurídico del modelo de concesión, que analiza cuestiones como la actualización del canon anual, realiza ajustes en los servicios de restauración y estilización, liquidación consumos energéticos y cursa expedientes de penalización por incumplimiento contractual, entre otros.
Y cuarto, la verificación de obligaciones técnicas documentales, que incluye la supervisión de los informes mensuales presentadas por las sociedades concesionarias, la aprobación de precios de las explotaciones comerciales, los planes de actuación de los servicios no asistenciales, las actas de conformidad y los resultados de atención telefónica, entre otros. Respecto a los hospitales de gestión indirecta, la función de control sobre los servicios no asistenciales se concreta, primero, en la realización de informes de evaluación que se basan en las inspecciones mensuales, en el control de la información, también mensual, remitida por las concesionarias y en la aplicación de las deducciones. Y segundo, la realización de auditorías de calidad y funcionamiento. Señoría, para ejercer la función de control público en el ámbito de la atención sanitaria especializada en los hospitales de gestión indirecta, el Servicio Madrileño de Salud, conforme a los pliegos de prescripciones técnicas y los contratos de las concesiones, ha desarrollado planes de auditorías de centros y servicios sanitarios. Asimismo, el control público se centra en las siguientes acciones. Primero, realización de auditorías de facturación intercentros. Segundo, seguimiento y control de los planes funcionales remitidos por los hospitales concesionados. Tercero, la creación de comisiones mixtas paritarias entre la Administración y los centros de gestión indirecta, donde se debaten los aspectos relacionados con el funcionamiento de los centros y se proponen áreas de actuación y de mejora. Y cuarto, auditorías de calidad, información y atención al paciente y cualquier otro aspecto asistencial que se considere relevante. Para identificar y priorizar las áreas a auditar, se tienen en cuenta los objetivos de actuación, las obligaciones de las entidades o los planes parciales de evaluación sanitaria. Señoría, por imperativo legal del artículo 94.1 de la Ley General de Sanidad y como consecuencia de su inclusión en la red sanitaria pública, los hospitales concesionados están sometidos a las mismas inspecciones y controles sanitarios, administrativos y económicos que el resto de los hospitales públicos que forman la red. Con ellos obtiene una garantía de control de su actuación respecto a la actividad incluida en los contratos, de calidad de la misma y también de adecuación económica y control de eficacia y eficiencia, como corresponde a toda disposición de dinero público. Por tanto, contestando a su pregunta sobre la valoración es positiva, apropiada, oportuna y con arreglo a derecho. Muchas gracias. Muchas gracias, señor viceconsejero. Tiene la palabra el señor diputado, cuando usted quiera. Gracias, señor viceconsejero. Se le ha olvidado contestarme si considera que el dimensionamiento de la unidad técnica de control es adecuado a las labores que tiene que desempeñar. Decía Mariana Mazzucato en el último libro, o penúltimo libro, el de Misión Economía, que la externalización no es un problema en sí mismo siempre y cuando los gobiernos sigan siendo capaces. La ironía es que tanta externalización ha dañado la aptitud de las administraciones para articular contratos. En la Comunidad de Madrid da un poco la sensación de que ha pasado exactamente eso. Parece que se ha perdido la capacidad de las administraciones de articular contratos, concesiones en este caso, con unos mínimos de garantías de control público. Esto, sumado a la connivencia de las administraciones, de la Comunidad de Madrid en concreto, permitiendo la formación de una suerte de sistema sanitario paralelo en los centros de la empresa Quirón o el sistema de enriquecimiento parasitario en lo que se ha venido convirtiendo en modelo de libre elección, hace que la labor de control sea un ámbito donde poner verdaderamente varios ojos. En lo que hoy nos ocupa, la verdad es que es sorprendente que a monitorizar la acción de empresas concesionarias se ponga una empresa que parece estar originariamente más alineada con los intereses de las empresas concesionarias que los intereses de los usuarios y usuarias del sistema sanitario madrileño. Entiendo que este contrato, en concreto, es el reconocimiento expreso de la Consejería de Sanidad de la incapacidad para poder asumir en su totalidad la labor de control de los hospitales concesionados, o si realmente existe una decisión consciente e incluso teniendo esa capacidad para delegar esto en la empresa concesionaria. Mi duda es qué ha tenido que pasar para el reconocimiento de esa incapacidad. ¿Por qué ejercicio de liquidación se encuentran, por ejemplo, los hospitales concesionados con la empresa Quirón en lo relacionado con la asistencia sanitaria derivada de la libre elección? Es otra de las preguntas que le hago a sumar a la anterior. La sensación es que las empresas privadas que gestionan sanidad pública, por un lado, aprovechan el que el sistema favorece una especie de competición asimétrica en la cual las concesionarias compiten con los centros de gestión pública directa, pero no se da esa competición al revés. Por otro lado, les permite hacer una red paralela, como ocurre, por ejemplo, con los centros de Quirón en el ámbito de la reproducción asistida. Y, por último, mantienen un poco enfangada a la Administración en procesos de auditoría y control de facturación que en muchas ocasiones, además, acaban judicializados y que acaban quitándose de en medio a altos cargos de la Consejería cuando hay quien no está de acuerdo con los procedimientos llevados a cabo. Ya sabe que yo no creo en absoluto en las bondades de la gestión privada a este respecto, pero si ustedes lo hacen, al menos háganlo bien, porque lo de ahora parece más una chapuza que sí que está costando un poco cara en términos, además, de provisiones de gasto. Muchas gracias. Muchas gracias. Termina el viceconsejero, cuando usted quiera. Micrófono, perdón.
pero su artículo 38 a su vez señala que se rige por la libre empresa y la economía de mercado. Efectivamente hay que distinguir entre lo que es la producción pública o privada y lo que es la financiación, que en cualquier caso debe ser pública. Y si se trata de financiar pública una actuación privada, es verdad que tiene que ser sometido a controles. Es por ello que le quiero destacar, y ya con esto termino, que recientemente, para potenciar los controles públicos, se ha creado la Dirección General de Adecuación y Supervisión para supervisar o para reforzar los controles públicos. Muchas gracias, señoría. Muchas gracias. Terminado este punto, le damos